Está. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Caro. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por conectarse. Gracias. Bueno, somos casi 400. Estamos re puntuales porque son las 4:02. Para arrancar les vamos a contar que el encuentro se va a dividir en 2 bloques, ¿sí? El primero va a estar a cargo de Alejandro, que nos va a hacer una introducción al trabajo en la altura, a los riesgos, y el segundo bloque a cargo de Carolina, que nos va a ampliar sobre las normas y cuestiones de ensayos y más específicas. Vamos a tener la posibilidad de interactuar con ellos a partir de las preguntas y respuestas. Como saben, la idea es que al finalizar cada bloque podamos responder a sus consultas y ayudarlos. Vamos a hacer algunas votaciones también para que participemos desde todos los lugares que están. Así que si les parece, podemos ir arrancando. Probamos, Ale, tu presentación para ver si se proyecta. ¿Vale? Y arrancamos. En nombre de la Cámara Argentina de Seguridad y la UART, les agradezco que estén participando de esta actividad. Ambos referentes no pueden estar presentes como vienen en la apertura, pero mandan sus saludos y agradecimiento para todos los que se han conectado. Así que cuando quieran le damos inicio a lo que le interesa a todos los que están conectados, que es que ustedes nos enseñen más sobre este tema tan interesante de protección de caídas en altura. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Buenísimo. Ahí está, se ve bien, estoy compartiendo impecable. Bien, Impecable, ¿está Ale. bien también? Perfecto. Bien, bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Gracias por haberse conectado y por la buena predisposición para la temprana inscripción para esta charla que vamos a dar acá junto a Carolina. Bueno, arranco nomás entonces, Vanessa. Bien, un poco de los temas que vamos a charlar hoy son los dispositivos de anclaje. Vamos a hablar sobre líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales. Les voy a comentar un poco el análisis de la caída. Vamos a ver el equipamiento según la tarea a realizar. Y luego vamos a terminar con los conceptos básicos para la inspección de los equipos y criterios de descarte de los mismos. Bien. Acá tenemos una situación de trabajo en la cual vamos a trabajar, por ejemplo, dice ejemplo 1, línea de vida horizontal rígida perfilada. Bien, acá tenemos una condición de trabajo en una situación particular en la cual hay que hacerle mantenimiento o limpieza a una formación. Como todos sabemos nosotros, el decreto 911, en el artículo 54 nos dice que la cota que tenemos nosotros de diferencia de altura en la cual se considera un trabajo en altura es a partir de los 2 metros. Una vez tenido en cuenta esto, todos los trabajos que se hagan por encima de esa cota, esa diferencia de cota, la tenemos que neutralizar el riesgo. Si bien no se puede eliminar, tenemos que buscar algún complemento, algún equipamiento que sea solidario con la forma de trabajo y en la cual se pueda trabajar minimizando el riesgo. Uno de los puntos fundamentales es generar un acceso seguro hacia el lugar donde vamos a realizar la tarea. Por ejemplo, acá tenemos la escalera en la cual vamos a llegar hasta este puesto de trabajo. El salvacaídas retráctil nos debería estar esperando en esta posición, cosa de yo poder vincularme con el salvacaídas retráctil, correr la baranda y recién pasar al lado donde voy a estar haciendo el trabajo de mantenimiento sobre la formación, ya sea mantenimiento mecánico, limpieza, sea lavado de la formación, lo que sea que tenga que hacer. Es fundamental que la línea de vida horizontal esté calculada, que esté verificada y que esté certificada. Es uno de los puntos fundamentales. Esto me va a dar la seguridad y la tranquilidad de poder caminar en todo el largo de la formación y el salvacaídas retráctil junto al carro de traslación me van a ir acompañando en todo el camino. Si yo tengo una caída, un resbalón, el equipo va a quedar bloqueado casi inmediatamente, deteniendo la caída, evitando la caída a un distinto nivel. Siempre tenemos que contemplar un plan de rescate también, ¿no? Nosotros acá estamos evaluando el riesgo que tenemos puntual en lo que es el trabajo en altura, pero siempre tenemos que evaluar y tenemos que realizar un análisis de riesgo previo a cada tarea para poder evaluar este y distintos riesgos, como también el posterior a una caída, al quedar colgados, que después vamos a seguir desarrollándolo un poco más adelante. Luego tenemos otra situación, que es muy frecuente también. Hoy en día tenemos un parque automotor
de camiones grandísimos, enormes, por todo el país, que están yendo y viniendo. Muchos choferes tienen que subir a la posición del camión, por acá, donde me quedó el mouse, acá, tienen que subir por esta posición, a poner la lona, a poder encarpar, como le dicen algunos también, para poder asegurar la carga. Bueno, estos sistemas cumplen esa función de poder asegurar a la persona durante el ascenso, durante el traslado, ya sea para la derecha o para la izquierda, y nos garantizan también el descenso para descender de la formación, ¿no? Tiene una escalera en la cual voy a poder hacer el ascenso, el descenso, y poder proteger a las personas acá. Acá un párrafo aparte también, que por ahí puede ser un buen disparador para la próxima. Ahí les tiro el tip a los chicos que nos están acá apoyando, es sujeción de carga, ¿sí? Estamos viendo muchos accidentes, muchos incidentes, lamentablemente, con respecto a lo que es sujeción de carga, a la poca o mala aplicación de los elementos de sujeción sobre las cargas transportadas, ¿no? Bueno, estos sistemas de línea de vida pueden ser de la longitud que sea necesario de acuerdo al tipo de empresa y a la magnitud de tráfico de camiones que pueda llegar a tener. Sigo avanzando un poco más. Y acá me encuentro con lo que son líneas de vida horizontales sobre techos. Ahora lo que estuvimos viendo hasta ahora son líneas de vida horizontales, más que nada para trabajar bajo techo o para proteger a las personas que están trabajando bajo una línea de vida. Acá la condición nos va a cambiar totalmente. Acá vamos a empezar a hacer un camino por el cual vamos a tener que hacer trabajos sobre la cubierta de los techos, ya sea algún mantenimiento, alguna reparación, algún cambio de chapa, o si tengo, no sé, por ejemplo, tengo un aireador y tengo que subir a hacer mediciones que son obligatorias de acuerdo al marco legal. Entonces tengo que asegurar a las personas en todo momento, tanto en el ascenso vertical y en el posterior traslado horizontal para cualquiera de las direcciones en la cual yo me tenga que mover sobre la cubierta de techo. Esto también es lo mismo. Es fundamental que esté desarrollado por personal calificado, que cuente con memoria de cálculo para que puedan corroborar y que quede certificado que la línea de vida va a estar de acuerdo a lo que pide la norma IRAN 3626. Esto tiene que contar con un absorbedor de energía y tiene que contar con distintos intermedios de acuerdo a la longitud, ¿no? De acuerdo a la memoria de cálculo nos puede llegar a dar que entre 7 y 10 metros de separación de un punto con respecto al otro tenemos que tener ya un vínculo intermedio. Esto es fundamental que esté certificado, que le haga una revisión periódica. En el caso de haber tenido un evento de caída o algún no sé, un tropiezo, lo que sea, y que se haya activado el amortiguador, conviene hacer una revisión a todo el sistema, a todo el conjunto, para poder asegurar el uso continuo de la misma, ¿no? Un punto que viene de la mano también con respecto al trabajo sobre las cubiertas, es cuando realizamos tareas en techos que tienen chapas translúcidas o que tienen algún tipo de lucarna en la cual nos va a dar más luz natural, ¿no? Bueno, acá lo que se hace, o lo que se recomienda siempre en estos casos, es que tengan una línea de anclaje en la cual poder vincularse y que tengan protección cada una de las lucarnas o chapas translúcidas, como quieran llamarlos, o de acuerdo a lo que tengan cada uno en su planta. Estas son muy beneficiosas dado que la separación de la chapa por lo general es de 1 metro, entonces tener que dar un paso en una por ahí no hay problema, pero ya si tengo que dar el paso en 7 u 8 chapas, ya se me complica. Y esto acá se las ve transparentes, se las ve bien porque están en estado nuevo, como quien dice, pero esto con el tiempo, esto se va deteriorando, yo voy perdiendo el color, esto se va ensuciando, llega un momento que iguala el color de las chapas translúcidas con las chapas que son de acero. Y ni hablar si son chapas de fibrocemento. Las chapas de fibrocemento, lamentablemente, todos sabemos que no son para nada aconsejables, que de hecho muchísimas plantas hoy en día las están sacando, pero bueno, lamentablemente seguimos teniendo ese riesgo de que pisamos una chapa translúcida, escuchamos el ruido y ya lamentablemente estamos en el piso, digamos, o retenido por la línea, porque es muy traicionera y una vez que se parte no hay solución. Dame una chapa de acero, ya la condición me cambia, porque ya ahí me tengo que encontrar con una chapa translúcida sí o sí para poder ingresar, o que la chapa, muchas veces también pasa de cuando hacen muchos procesos de impermeabilización,
por debajo va agarrando óxido y se va a empezar a pudrir. El óxido ya se llega a ser muy excesivo y bueno, y ahí ya también corre un riesgo de caída a distinto nivel por ingresar por la chapa, ¿no? Han habido varios accidentes de ese tipo, algunos fatales, otros no tanto, pero lamentablemente hay mucho de eso. Sigo un poco más. Acá estoy con lo que es líneas de vida verticales, ¿sí? Por ahí capaz que está un poco mal acomodado por ahí podría haber empezado por acá, que yo acá con estas líneas verticales, ¿qué hago? Es garantizar el acceso a una cubierta de techo, por ejemplo. Yo vengo subiendo por la escalera, vinculado al salvacaídas deslizante, el cual yo me lo voy a vincular en la parte más baja de la parte de la escalera. Una vez que yo me vinculo con el salvacaídas, una vez que estoy conectado, voy a hacer el ascenso, descenso, o si tengo que trabajar sobre la misma escalera, el posicionamiento sobre la misma. Acá hay dos modelos. Uno tiene la particularidad de que llega hasta el último peldaño de la escalera, que sería la escalera amarilla de la derecha, y la de la izquierda tiene la particularidad de que pasa 1 metro, 1,20 m, la base de la escalera, la base superior de la escalera. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué me va a facilitar? El egreso de la parte vertical a la horizontal. El traspaso que voy a hacer en ese momento, yo lo voy a poder hacer parado ya sobre el plano horizontal. En cambio, en el de la derecha muchas veces nos queda que en el último peldaño de la escalera nos queda el soporte superior y tengo que hacer ese traspaso hacia el otro punto, vinculado ya con las colas de vida dobles, para poder garantizar el movimiento tanto lateral como vertical, ¿no? Bien, estas líneas de vida están fabricadas y certificadas bajo norma IRAN 3605, perdón. Carolina igual más adelante les va a explicar un poco más de eso. Y lo fundamental acá siempre, para la conexión en la línea de vida vertical, es que desconectemos el mosquetón del salvacaídas. Eso es algo fundamental que tenemos que realizar siempre. Si yo no desconecto el mosquetón del salvacaídas, yo no puedo ingresarlo a la línea, ni tampoco lo puedo sacar de la línea, ¿sí? Es una medida de seguridad que tienen los equipos para evitar ese tipo de trabajo, de accidentes, digo. Como vemos en el tiempo. Excelente. Entonces, esto quedaría así. Primero y principal, nosotros tenemos que garantizar el acceso a una cubierta de techo. Lo garantizaríamos mediante líneas de vida verticales vinculadas a una escalera ya existente. Una vez que ya tengo el acceso seguro al techo y llegué hacia la línea de vida horizontal, me voy a vincular a la misma. Una vez que ya me vinculo a la línea de vida horizontal, me puedo desvincular de la vertical, en la cual ascendí hasta esa posición. Y una vez que ya vengo vinculado por la línea, ya puedo ir caminando, vinculado a la línea, pasando por cada una de las chapas translúcidas o las lucarnas, de acuerdo a lo que tengan cada uno de los edificios en el cual preste servicio. ¿Sí? Ese sería un poco el cómo llegar hasta hacer hacer un trabajo sobre una cubierta de forma segura. Bien. Bueno, instalaciones fijas, escaleras verticales, acceso a techos, estos son todos los lugares donde yo puedo vincular una línea de vida vertical. Un acceso a silos, a las norias, a las estructuras de sostén de antena. Estos son todos los lugares en los cuales yo voy a vincular o tratar de que siempre tenga una línea de vida vertical. La cosa es acá es evitar que muchas veces lamentablemente lo tenemos que seguir haciendo igual, es el subir gancho a gancho con la cola de vida doble, con el cabo de mono, como le llaman, o cabo de vida doble, cola de amarre doble, depende. En el mercado se lo llama de distintas maneras, pero siempre estamos hablando de los mismos elementos, ¿no? Bien. Llegamos a la 8, Vanessa. Acá estamos. Bien. Acá estamos, vamos por la votación, ¿te parece? Bien. Buenísimo. Bueno, como siempre tratamos de interactuar con ustedes del otro lado. Ahí estamos lanzando una votación para que nos cuenten cuánto saben de esto. Si los arneses tienen vencimiento, saben, no lo saben, no aplica. Bueno, queremos conocer del otro lado cuánto de esto saben. Estamos siendo casi 680 personas conectadas, así que estamos muy contentos. Gracias por todos los saludos. Estamos, obviamente, que
leyéndolos y viendo sus preguntas, sus respuestas, que al final de este bloque se las vamos a compartir a Alejandro. Así que si querés, Ale, te voy contando. Esto viene bien, ya respondió un 75%, así que si te parece vamos a finalizar la votación. Bueno. Y a ver cuánto... ¿Cuáles fueron los resultados? Ahí están los resultados. Ese fue, se volvió. Ahí volvió, ¿no? Ahí Bien, estamos. 75% dice que sí, 75% dice que no. No aplica casi un 3% y un 6% que no sabe. Bien, bueno. Bueno, acá los arneses, según nuestra legislación vigente, no tienen vencimiento. El vencimiento se lo va a dar el uso, el cuidado y el ambiente físico en el cual yo voy a realizar las tareas. No es lo mismo realizar tareas en estructura de sostén de antenas que en áreas de espacios confinados en la cual estoy trabajando con distintos materiales o haciendo excavaciones. Los arneses por ahí se van a deteriorar un poco más, depende del tipo de materiales con el cual yo vaya a realizar las tareas. Siempre previo a cada uso, es recomendable que inspeccionemos los arneses. Los arneses deben ser inspeccionados tanto en la cinta de hombros, en la cinta de cintura, como en las piernas, que no debe tener cortes, quemaduras, no debe tener un desgaste excesivo. Debemos controlar que las costuras, el contraste de costuras que vamos a encontrar siempre en cada una de las uniones que vinculan tanto las perneras con la cintura como con la parte de los hombros, que estén en correcto estado, que funcione todo de manera correcta. No tengo que tener óxido en ningún componente metálico, ya sea en el pasador, cuerpo de villa, argolla dorsal, argollas laterales, también los mosquetones, ¿no? Tengo que chequear el correcto funcionamiento del mosquetón, que no me libere la traba grande si previamente no acciono la traba chica. Esas son cuestiones básicas de seguridad en la cual tenemos que tener en cuenta siempre antes de realizar una tarea, para que la tarea salga de la mejor manera. Una cosa muy importante también es evitar que nos queden cintas sueltas. Estas cintas sueltas lo que pueden llegar a producir es, en una persona que realiza mantenimientos, distintos tipos de mantenimiento en una planta, en la cual no es un trabajo repetitivo y que siempre esté haciendo lo mismo. Una persona de mantenimiento hoy puede hacer una cosa, mañana puede hacer otra, y en los lugares en los cuales puede realizar la misma, por ahí no quedan del todo cómodos, por ahí tengo algún riesgo de atrapamiento o un riesgo de engancharme a algo. Entonces siempre lo más aconsejable es que no nos queden ningún tipo de cinta suelta y que las colas de vida nos queden agarradas en las posiciones de descanso como corresponde. Los arneses vienen con un parking que es para vincular las colas de amarre para que no nos queden colgando por acá abajo y tenga algún riesgo de atrapamiento, ¿no? Cuentan también con un testigo de caída. El testigo de caída lo tenemos que hacer el chequeo, está en la parte posterior. Yo creo que Carolina más adelante tiene algo para mostrarles sobre eso también. Bueno, una vez que tenemos el sistema ya, el equipo montado, lo que se aconseja acá es que esté bien ajustado el cuerpo, que en esta zona nos entre la mano, así, una mano de cada lado, lo más ajustado al cuerpo posible. Tampoco que nos esté cortando la circulación, pero que esté siempre lo más ajustado al cuerpo posible. En lo posible, cuando realizamos tareas en altura, fundamental usar un casco con mentonera. Si es con visera reducida, mucho mejor todavía. Si no, se puede usar igual. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Bien, seguimos. Bien, ¿cómo se calculan las caídas? ¿Cuál es el cálculo que se realiza para determinar qué tipo de elemento utilizar, qué tipo de elemento no utilizar, o si tengo que utilizar un salvacaídas retráctil? Bien. Se calcula mediante la siguiente ecuación. Acá tenemos factor 0, factor 1, factor 2. Nosotros factor 0 le llamamos a la mejor condición cuando estamos conectados con nuestro cabo de vida por arriba de la cabeza. Entonces ahí esta es una de las mejores condiciones, tanto para tener una caída y quedar lo menos abajo posible. Después tenemos el factor 2 y factor 1 y factor 2, perdón. En el factor 1 la caída va a ir un poco más abajo. Y factor 2, que sería la menos recomendada, pero es una situación que si yo tengo que hacer una tarea sobre la cubierta de techo, sí o sí me voy a tener que conectar en factor 2. No me va a quedar otra. Nosotros acá recomendamos que en factor 0 y factor 1, hacia abajo libre, tengo que tener 4 metros.
En factor 2 recomendamos que tengamos 6 metros libres para evitar un golpe o cualquier tipo de lesión con parte de la estructura que esté por debajo de donde yo voy a realizar la tarea. Los amortiguadores no siempre trabajan a la rotura total. Yo si tengo una caída, el amortiguador no se me va la apertura no va a ser total. La apertura va a ser gradual siempre. Acá hay una discusión constante en el cual por ahí hay personas que van a realizar una tarea a determinada altura y le dicen, no, con amortiguador no, porque si tenés una caída, el amortiguador se abre y terminás contra el piso igual. Puede que sí, puede que no. Va a ser variable esa condición. No siempre el amortiguador me va a abrir en su totalidad. Por ejemplo, nosotros en los ensayos nos está dando que en una caída de 1 metro, el amortiguador me abre 400 milímetros. Esa es la apertura que yo tengo en una caída de 1 metro. En una caída de 2 metros, el amortiguador me abre 500 milímetros. Ya recién, en 4 metros, el amortiguador me abre 1,20 m. ¿Sí? 4 metros puedo llegar a tener una caída en el caso de que yo esté conectado con un cabo de amarre con amortiguador de 2 metros. Entonces ahí estoy en factor 0, tengo una caída, ahí va a representar casi 4 metros de caída libre. El amortiguador va a abrir casi 1,20 m. Después, superando los 4 metros, ya casi llegando a los 5 metros, el amortiguador me puede llegar a abrir hasta 1,5 m máximo, que más de eso no va a abrir. Y en el caso de que abra más, tiene toda una cinta perimetral que va a detener la caída también. No es que solamente dejamos todos los fabricantes librados al absorbedor de energía que absorba y retenga, sino que también tenemos una cinta perimetral que es la cinta de seguridad en el caso de que el amortiguador abra en su totalidad, superando ya el 1,5 m. Bien. Bueno, y acá nos encontramos con lo que es el criterio de descarte, la parte de las inspecciones. Unas inspecciones básicas: controlar los herrajes, que no tengan óxido excesivo, que no tengan desgastes, que no tengan quemaduras, que no tengan nada raro. Este parece que está como soldado. Siempre el elemento de protección personal lo tenemos que revisar previo a cada uso. Nunca tenemos que utilizar un elemento con este nivel de óxido, bajo ningún punto de vista. Y acá tenemos algo muy importante que es los precintos, ¿no? Me toca mucho trabajar con gente de telecomunicaciones y ellos, por el tipo de tarea que realizan, usan muchos precintos. Y no se lo ponen en la argolla dorsal, pero sí se los ponen en las argollas laterales. Cuando van haciendo el tendido de fibra sobre postes, ellos se conectan muchos precintos porque van, a medida que van tirando la línea, que van tirando la fibra, ellos tienen que ir precintando y tienen que ir dejando todo acomodado. Y pasa muchas veces que se llenan las argollas laterales de precinto. Y después, ¿qué me pasa? Yo tengo un precinto, ¿no? Acá ya tengo, miren, me viene preparado. Tengo una argolla, tengo el precinto. Muchas veces pasa que se conectan al precinto, pero escuchan el ruido de la argolla. Entonces parece que están conectados, ellos, imagínense esto, en la argolla dorsal, ¿no? Parece que yo estoy conectado a la argolla dorsal como corresponde y sin embargo estoy conectado al precinto, yo escuché el ruido y me pareció que estaba conectado a la argolla. Entonces, lamentablemente ya hemos tenido así un accidente, un muchacho que se conectó a la argolla lateral, en realidad se quiso conectar a la argolla lateral, se terminó conectando a uno de los precintos, cuando se relajó, se soltó para posicionarse, que estaba trabajando sobre un poste, el muchacho se me fue de espalda. Cuando cae de espalda, tuvo suerte, no le pasó nada porque cayó bien, un buen golpe, era un muchacho joven, había llovido unos días antes, entonces el terreno estaba bastante blando también, hubieron un par de atenuantes ahí que le favorecieron el momento de la caída. Pero él la pudo contar. Lamentablemente hay un montón de casos en el cual no fue así, no corrió con la misma suerte. Así que este es un punto muy, muy importante, el evitar en todos los puntos de conexión, ya sea argollas laterales, argolla dorsal o toma frontal, evitar poner algún tipo de precinto. Si tenemos que ir a alguna planta y nos requieren que le hagamos un control al equipamiento, perfecto. Y si nos quieren poner algún tipo de identificación, que lo pongan en cualquiera de las bandas de la espalda, ¿sí? Pero que no nos usen ni las argollas laterales ni la argolla dorsal. Bien. Inspección. Bueno, siempre en la misma línea de la inspección previa a cada uso, tenemos que chequear de no encontrarnos costuras salteadas, que las costuras estén
todas parejas y siempre tiene que ser con un contraste, tiene que ser de un color distinto al de la cinta en el cual se está vinculando, que no tenga quemaduras. Hoy en día, si tenemos que realizar algún trabajo en caliente, lo podemos realizar con elementos ya diseñados para hacer ese tipo de trabajo. ¿No? Si tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento en general, podemos usar uno de fibra sintética. Si tenemos que hacer algún trabajo, ya sea con una moladora, ya sea que tenga que soldar, bueno, ahí voy a usar elementos que vayan por ese lado, que sean ignífugos o que tengan algún tipo de protección. Por ejemplo, los cabos de vida se hace mucho con cables de acero y con un absorbedor de energía. Bien. Bueno, acá veo, comparto algunas imágenes, que estas son imágenes que yo voy sacando cuando ando en la calle. Me toca andar mucho por la calle, entonces voy viendo distintas situaciones, distintas, no sé cómo llamarlas estas cosas ya. Acá yo lo llamo exceso de confianza. La verdad que a mí me parece que es un exceso de confianza muy grande. Ustedes fíjense acá en la imagen de la izquierda cómo este señor está caminando sobre un borde de la baranda, digamos, un borde de una madera que no se la ve muy sólida tampoco. Y el muchacho está caminando como si nada por este lugar. Después, si miramos la foto de la derecha, vemos a estos dos muchachos que están trabajando a una altura considerable, sin ningún tipo de protección. Ahora ya si bajamos de vuelta la imagen, acá vemos de vuelta el de la izquierda, que sigue sobre la misma baranda, pero ya se vinculó el cabo de vida a la parte ¿cómo se llama? De la ventana. ¿A ustedes les parece que la ventana puede ser un punto de anclaje que responda a la normativa? ¿Que pueda llegar a detener una caída? No. Yo creo que si este muchacho tiene una caída ahí, se me viene con ventanas, me viene con todo. Hasta creo que depende de cómo caiga, hasta me trae el andamio. Depende de cómo caiga ahí. Entonces acá también el punto, en el momento de evaluar dónde nos vamos a vincular, es muy importante también. Y acá la foto de la derecha, bueno, acá parece que hay varios. Yo veo acá 5 personas, de las cuales uno solo veo que tiene el arnés. Después estas otras 3 personas no le veo el arnés. Y por ende no deben estar vinculados a ningún punto tampoco. Bueno, estas son situaciones que parecen cómicas, pero lamentablemente, no sé si son reales o no, para mí que son medias inventadas, pero que ayudan mucho a la ilustración de lo que se hace y lo que no se debería hacer, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, donde se ve más esta situación, la de la foto de la izquierda, es en las personas que hacen las tareas en silleta. La verdad que he hablado en esta semana con unos chicos que hacen unos trabajos acá en Zona Norte, y me han dicho que el punto de anclaje en el cual ellos se vinculan era un peso muerto de 100 kilos, en el cual vinculaban la cuerda de descenso y otra pesa de 100 kilos para la línea de seguridad. Los silleteros siempre van a trabajar con 2 líneas, ¿no? Una de suspensión y una de seguridad. La verdad que la norma nos dice una cosa totalmente distinta. La verdad que es una cosa de loco estar vinculándose y haciendo un descenso, un edificio casi de 40 metros, vinculado a una pesa de 100 kilos. Me parece una locura total. Pero lamentablemente pasa, y sigue pasando. Y no hay accidentes fatales porque la verdad que tenemos suerte. Pero está bastante complicado ese tema. Después tenemos acá la imagen de lo que les estaba mostrando recién, de cómo me puedo llegar a vincular ¿cómo se llama? Al precinto y no a la argolla dorsal del arnés como corresponde. No sé cómo estoy con el tiempo. A ver. 30. Yo creo que ya estoy casi, Vanessa, ¿eh? No sé si tenía algunas preguntas ahí. Hay muchísimas preguntas, Ale. No sé cómo vamos a hacer, porque primero que somos más de 750 personas conectadas, que eso está buenísimo. Bien. Se han conectado, nos escribieron desde Mendoza, que hay un grupo mirándonos de estudiantes con su profe, así que son cosas que a nosotros nos emocionan, nos ponen contentos. Gracias por estar del otro lado. La verdad que son un montón de preguntas. Voy a arrancar por algunas, si te parece, como Dale. Para ir respondiendo. Algunas que se repitieron sobre todo. Pero, por ejemplo, el tema del amortiguador. Bien. ¿Con cuánto peso se abre y si tienen fecha de vencimiento los amortiguadores? Bien. Empezamos por la fecha de vencimiento.
no tiene fecha de vencimiento. El vencimiento vamos a utilizar el mismo criterio que utilizamos para los arneses. El vencimiento se lo va a dar el uso, el cuidado y el tipo de industria en el cual va a estar vinculado el equipo de protección personal. Con respecto a la apertura del amortiguador, por lo general arranca la apertura en los 230 kilos más o menos. Ahí es donde el amortiguador empieza a actuar, independientemente de la caída que tenga, ya sea en factor 0, factor 1 o factor 2, ¿no? Independientemente del tipo de caída, a partir de los 230 kilos más o menos ya empieza a accionar el amortiguador. Bien. Otra de las consultas es si hay sistemas arresta caídas para frentes de canteras, para cuando se marcan los pozos o cuando el perforista trabaja de frente en el yacimiento. Bien. Si hay equipo, como dijiste al principio. Arresta caídas. Sistemas de arresta caídas. Sí, esos son salvacaídas retráctiles que le llaman. Hay de distintas longitudes, creo que arrancan en 2 metros, algunos equipos retráctiles que son más bien personales, que se los vinculan en la argolla dorsal y me dan 2 metros de movilidad, hasta 30 metros de longitud, los cuales eso me va a garantizar el ascenso vertical, el descenso, el posicionamiento, y bueno, me va a estar retenido siempre en todo momento. El equipo retráctil, la ventaja que tiene es que me va a acompañar en todo momento y siempre lo voy a tener a retención como sería en factor 0, digamos. La ventaja que tienen los retráctiles también, que es algo muy, muy eficaz que tiene, es el frenado, ¿no? Al frenar muy rápido, lo que hace ahí es toda la fuerza que se genera, la absorbe el mismo equipo. Los mismos equipos tienen ya un amortiguador incorporado, en el cual en el momento del frenado absorben la energía que se genera sobre el trabajador, evitando algún tipo de lesión. Nosotros sobre las personas no podemos generar una caída mayor a los 600 kilos. Eso es lo que la norma nos pide. Entonces tenemos que ir por debajo de los 600 kilos o 6 kilonewton, depende de cómo lo vean ustedes. Por ahí en algún ATS lo pueden ver como 6 kilonewton también. Bien. Bien, hay otras preguntas que hablan de cuáles son las mejores soluciones técnicas en relación a los sistemas anticaídas homologados que se pueda recomendar para trabajos con riesgo de caídas o cubiertas con pendientes pronunciadas. Y la verdad que hay mucho. Ahí hay que hacer el análisis puntual de riesgo para determinar a ver qué tipo de protección la más eficaz para ese puesto de trabajo. Desde ya que generar un acceso hacia el puesto de trabajo y después desde el puesto de trabajo generar líneas de vida para el traslado tanto para un lado como para el otro, yo creo que es lo más eficaz. Y después en el caso de, pongamos que tengo una nave industrial que tiene 120 metros de largo por 60 metros de ancho. Es muy difícil que las empresas hoy en día pongan una línea en todo el perímetro. Entonces lo que se hace es, se pone una línea de anclaje en el centro de la cumbrera, en el centro de la nave. Entonces yo con cuerdas me puedo mover tanto para un lado como para el otro. Puedo hacer los descensos laterales vinculados a la cuerda y la cuerda vinculada a la línea de vida horizontal. Bien. Hay un montón de preguntas, ¿sale? No sé cómo me imagino. Vamos por 2 más y les pedimos disculpa al resto que si nos quieren escribir al ciclo y poder responderles o nos escriben a la cámara o al programa Prevenir a las 2 y después les vamos respondiendo cosas puntuales. Igual el material va a estar disponible y compartido también en las webs. Vamos con 2 más. Una es pregunta en relación a cuánto tiempo aguanta el cuerpo en suspensión al subir una caída. ¿Cuánto? Muy buena pregunta. Bien. ¿Cuánto tarda? En realidad va a depender mucho de la contextura física de la persona, ¿no? El estado físico que tenga cada una de las personas. Sí, a partir de los 15 minutos yo puedo ya tener signos de alerta en los cuales tengo que activar muy rápidamente el programa que tenga o el plan que tenga de contingencia para el posterior rescate de una víctima. Así como nosotros evaluamos que una persona puede llegar a tener una caída de distinto nivel, yo tengo que evaluar siempre que tengo que tener un plan de contingencia para realizar esa tarea. Yo tengo que ver cómo puedo llegar a sacar a una persona de esa situación. Si cuento con medios de elevación dentro de la planta, no sería un problema. Depende del lugar donde esté trabajando también, porque si es un lugar inaccesible, o si es una estructura de sostén de antena. Por ejemplo, hoy los torreros están trabajando entre 70 y 90 metros de altura.
Entonces ahí, un medio de elevación ahí es una grúa muy, muy grande en el cual haría muy compleja la tarea, ¿no? No estaría mal, pero haría muy compleja la tarea y la verdad que no se usa. Entonces Bien, y acá hoy bueno, en vamos. día... Bien, sí, ahí te lo redondeo. No, perfecto, perdón. El tema sería ahí que hoy en día la norma lo puso como obligatorio eso, a partir del 2022, a partir de abril del 2022 lo puso como obligatorio. Esto la norma había salido a discusión pública en el 2020 y en abril del 2020 quedó aprobado el sistema de un uso antitrauma. Un estribo relax, uso antitrauma, un dispositivo que lo vinculamos al arnés y que me va a permitir vincularme a ese dispositivo para yo poder eliminar la presión que generan las bandas de las piernas en las femorales, ¿no? De las piernas. Ahí es donde se complica. El tema pasa que no fluye la sangre de la parte baja a la parte alta del cuerpo. Entonces ahí en ese momento el cuerpo ya empieza a debilitarse, me empieza el cosquilleo en las piernas, empiezan los mareos y el posterior desmayo. Y la verdad que en más de 30 minutos corre un grave peligro la vida, digamos, de estar colgado. Bien. La respuesta sería que a partir de los 15 minutos tengo que, no más de 15 minutos. De ahí ya Bien. bajar la persona que tenga. Es el tiempo máximo. Bien, perfecto. Y voy a hacer dos más. Una que tiene que ver con esta imagen que estás compartiendo. Preguntan Bien. por qué habría precintos en las argollas. Me ha tocado en empresas automotrices que cuando voy a realizar la tarea junto con el equipo de montaje, que nos hacen una revisión, un chequeo de los equipos y nos ponen un precinto con un cartón que nos habilitan los equipos de trabajo en altura. Ah, bien. Eso pasa. Bien. Y por último, vamos con esta, respecto de los arneses, ¿en Argentina vienen por talles o únicamente son un talle estándar? De acuerdo al fabricante, hay ambas medidas, digamos. Hay unos que vienen estándar y después te lo hacen en distintos talles también. Eso de acuerdo al fabricante, que lo hace extra grande o estándar, no hay problema, digamos. Está contemplado dentro de la norma, lo pueden comercializar sin problema. Bueno, pueden genial. encontrar talles estándar y talles extra grandes. Buenísimo. Bueno, estamos con este primer bloque, la verdad que ahí hay mucho Pasó muy rápido, por... la verdad que pasó muy rápido, quedó mucho material, ¿eh? Pasó rápido, la verdad que sí, pasó muy rápido. Vamos a hacer como todo, como lo virtual, nos ponen una dinámica de, sabemos que no vamos a prestar más de 40 minutos, 50 minutos de atención, los vamos a dejar hacer un cortecito para que se puedan acomodar, hacer alguna pausa activa y les vamos a compartir, a los que gusten por supuesto, que puedan leer nuestra revista de la cámara, sobre todo está la revista Ahora, la pueden ir leyendo con el QR, no sé si están viendo ahí, básicamente es para que puedan conocer más novedades sobre este sector que cada vez está desarrollando más tecnología y actualización para que la seguridad y la salud sea parte de nuestra cultura, ¿no? de nuestra forma de vida. Si les parece, cortamos 5 minutos y volvemos a retomar con la segunda parte que está a cargo de Carolina y que seguramente vamos a tener también muchas preguntas más. Somos casi más de 750 personas, así que nos tomamos 5 minutos y volvemos con el segundo bloque. Bueno, ¿estás lista, Caro, por ahí del otro lado para seguir con este segundo bloque? Acá estamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá mucha audiencia, muy contentos y seguramente te van a hacer muchas preguntas como venimos. Así que adelante con tu presentación. ¿Querés que arranquemos con la votación? Dale. Vamos a arrancar con la votación. Ahí estamos. La de EPP. ¿Cierto? Era relanzar. Ahí vamos. Tienen que estar viendo. La pregunta es, los elementos básicos de un sistema anticaídas, ¿cuáles de estos tres son? A ver cuánto nos quedó de la charla anterior, cómo venimos con lo aprendido. Si vos querés, Caro, ir compartiendo tu presentación, así vamos chequeando que se vea bien.
¿no? Perfecto. Bueno, vamos ya casi más de un 50% que respondió. Esperamos un poquitito más. Somos 700, casi 20 personas conectadas, un montonazo. Ya casi es un 70%. Vamos a compartir resultados, que está parejo, te digo, Caro. Hay una que está ahí pareja. Ahora te vamos a preguntar la correcta, pues todos queremos saber la correcta. Ahí compartimos resultados. El 52% eligió la primera, que es arnés, conexión y anclaje. El 42%, arnés, cinturón y línea de vida. Y el 6%, cinturón, conexión, anclaje. Contanos vos cuál es la correcta. Bueno, la mayoría estuvo en lo cierto, ¿sí? Bien. Los 3 componentes básicos de un sistema de protección contra caídas de altura se componen con un arnés, un medio de conexión y un punto de anclaje. Exactamente. Buenísimo. La primera. Bueno, Así buenísimo. que Muchos estamos están bien. en lo cierto. Vamos muy bien entonces. Bueno, perfecto la presentación. Adelante, Caro, y cuando necesites, estamos acá para acompañarte. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poquito en qué estado se encuentran las normas nacionales que regulan todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal utilizados en situaciones de trabajo en altura donde hay un riesgo de caída a distinto nivel, ¿sí? Actualmente tenemos 3 normas, como ven en la placa, son las normas IRAM 3626, 3622 y 3605. Cada una de esas normas hace referencia justamente a una parte, a un componente esencial, básico, de lo que es un sistema para detener caídas de altura o caídas a distinto nivel, ¿sí? En altura siempre tenemos un recordatorio muy simple, un ABC, que nos ayuda a tener en cuenta lo que no puede faltar para proteger a una persona cuando se encuentra frente al riesgo de caída, ¿sí? Con la A nos acordamos de que necesitamos un anclaje, un punto de anclaje. Con la B nos acordamos de que necesitamos un arnés de cuerpo completo. La B viene del inglés, del body, del full body harness o del body wear. Y la C es lo que nos va a conectar el arnés a ese anclaje, ¿sí? En las fotos que me estuvo mostrando Alejandro, nos mostraba distintas situaciones, distintos sistemas con distintos componentes, pero en definitiva siempre se hacía referencia a que hay que armar los sistemas teniendo por lo menos estos 3 componentes. Sin estos 3 componentes no hay un sistema efectivo que funcione en el caso de una caída. Y las normas IRAM siguen un poco esta lógica del ABC y se dividen orientándose a cada una de estas 3 partes de los sistemas anticaídas. La norma IRAM 3626 se ocupa justamente de la A, es decir, de los dispositivos de anclaje. Los dispositivos de anclaje son los que van a sostener todo lo que conectemos al sistema. La norma IRAM 3605 hace referencia a los subsistemas de conexión, ¿sí? A la C, es lo que nos van a permitir vincular el anclaje con el arnés. Y la 3622 tiene un mix porque abarca, por una parte, la B, que es el arnés, ¿sí? Tiene los requisitos para los arneses, y al mismo tiempo tiene requisitos también para lo que es otro sistema de conexión, que son los elementos de amarre, o cola de amarre, o cabo, también los pueden conocer con distintos nombres. La norma habla de elemento de amarre, que también nos van a permitir conectar el anclaje con el arnés, ¿sí?
Entonces, comenzando por la A, por la norma IRAM 3626, que es una norma muy extensa, que identifica en realidad 5 tipos de dispositivos de anclaje. La A su vez tiene 2 subtipos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de anclaje que nosotros podemos usar normalizados para armar un sistema anticaída seguro? Bueno, la clase A son los dispositivos fijos, es decir, los que quedan fijados a una estructura. El subtipo A1 son los dispositivos estructurales que se fijan sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, y el subtipo A1 son los que están previstos para ser utilizados en techos, ¿sí? En techos que tengan una pendiente, que tengan una inclinación. El subtipo B son los anclajes transportables, son los que no se encuentran fijos, permanentes en el lugar donde yo voy a armar el sistema, sino que los puedo trasladar para ir armando los sistemas en los distintos lugares en que los voy a necesitar. En este caso encontramos, por ejemplo, los trípodes, ¿sí? Que se usan también en situaciones de trabajo en espacios confinados. Se usan los David Arm, que son las cigüeñas, los brazos, ¿sí? Que son como una pequeña grúa a las cuales también se conectan los sistemas. Se encuentran los conectores de anclaje transportables hechos en materiales textiles o en cable de acero, ¿sí? Que funcionan en forma de lazo, enlazándose a una estructura, por ejemplo una cabreada o algún puente grúa que tenga la resistencia adecuada, se enlazan y se genera un punto de anclaje para conectar una línea de vida, un retráctil o una cola de amarre, un elemento de amarre. El tipo C son las líneas de vida flexibles horizontales, normalmente son en materiales textiles. Algunas de estas líneas admiten más de un usuario conectado. Lo importante es siempre tener en cuenta los tramos y dónde poner topes intermedios para ir repartiendo los usuarios en los distintos tramos y que no se sobrecargue la línea y de esa manera no pueda funcionar efectivamente. Los anclajes de clase D son los rieles rígidos. Estos normalmente se encuentran fijos, los podemos encontrar sobre escaleras o sobre techos, ¿sí? Sobre estos rieles se conectan dispositivos deslizantes que van después conectados al arnés de la persona. Y los anclajes clase E son los anclajes de peso muerto. En una de las fotos que mostraba Alejandro y comentando la situación de trabajo en silletas, ¿sí? De silleteros, muchas veces encontramos anclajes de peso muerto que no van a garantizar la resistencia necesaria ante una caída, ¿sí? Es por eso que la norma los contempla, pero tiene una serie de requisitos con los que esos pesos muertos tienen que cumplir para que sean seguros, ¿sí? La norma IRAM 3605 abarca lo que son líneas de anclaje, ya sea flexibles o rígidas, que se usan con dispositivos deslizantes, y también abarca los dispositivos retráctiles, y la norma IRAM 3622 abarca lo que son arneses, elementos de amarre para sujeción y posicionamiento, elementos de amarre anticaídas, absorbedores de energía, conectores y dispositivos antitrauma, que también Alejandro ya hizo una mención. La norma IRAM 3622 es una norma nueva, es una norma que está vigente desde abril de 2020, y lo que hace es unificar las anteriores normas IRAM 3622, parte 1 y parte 2, ¿sí? Las normas IRAM 3622, parte 1 y parte 2, abarcaban por separado los componentes que hacían parte de un sistema anticaídas, por un lado, y de un sistema de sujeción y posicionamiento por el otro. A partir de esta nueva versión de 2020,
vamos a encontrar una sola norma, la IRAM 3622, que abarca los componentes para los dos tipos de sistemas. Yo tengo que armar un sistema anticaídas, me voy a referir a esta norma, tengo que elegir componentes para un sistema de posicionamiento, me voy a referir también a la IRAM 3622. Abarca los dos tipos de sistemas. En cuanto a conectores, ¿qué entendemos por conectores en la norma? Son todos esos componentes que van a permitir crear una conexión entre los componentes del sistema, ¿sí? Específicamente en esta norma vamos a encontrar los requisitos para los mosquetones, para las hebillas y anillas que forman parte de los arneses. En esta nueva norma IRAM se pusieron requisitos mucho más exigentes que los que tenía la norma IRAM anterior, ¿sí? Se hace toda una serie, se agregaron una serie de ensayos que antes no estaban presentes en la norma. En cuanto a arneses anticaídas también tenemos algunas novedades que vamos a ir viendo después en detalle. Hay requisitos específicos para los amortiguadores de caídas o absorbedores de energía que a veces encontramos sueltos, ¿sí? A veces estamos acostumbrados a encontrarlos integrados a una cola de amarre o un elemento de amarre, pero también los podemos encontrar sueltos en función de las necesidades que tengamos a la hora de armar un sistema. Entonces, si tenemos un absorbedor de energía suelto, también va a tener que estar normalizado, va a tener que estar certificado y va a tener que cumplir con los requisitos de la norma. Encontramos los requisitos para los elementos de amarre anticaídas, los elementos de amarre de sujeción y posicionamiento, y requisitos para el dispositivo antitrauma, que como bien decía Alejandro, a partir de esta nueva norma, pasa a ser un elemento de protección personal más, con requisitos que cumplir, y que debe contar con la certificación correspondiente. En general, con esta nueva norma, antes de entrar en lo particular de cada elemento, hay algunos cambios que van a empezar a tener efectos sobre nuestra realidad diaria laboral. En primer lugar, el cinturón suelto desaparece como componente de un sistema de posicionamiento y sujeción, ¿sí? Hoy estamos acostumbrados a ver que se arman sistemas o situaciones de trabajo y la única protección que tiene la persona es un cinturón conectada a un amarre de posicionamiento sin absorbedor de energía. Esto, bajo la nueva norma, no va a estar permitido, no va a estar dentro de la norma, no se va a poder homologar un cinturón suelto como componente de un sistema de detención de caídas, ¿sí? Este es un gran cambio que aparece en la nueva norma 3622. Se incorpora el dispositivo antitrauma como un elemento de protección personal, es la primera norma a nivel mundial que pone requisitos para este tipo de elementos que se usan en todos lados pero no estaban normalizados, y como les comentaba, hay nuevos requisitos para los conectores. Y dato nerd, para los que estén más en la cuestión de la letra más fina, se normalizó el maniquí con el cual debemos realizar los ensayos, ¿sí? Sucedía hasta ahora que cada laboratorio tenía un maniquí distinto, con el peso que requería la norma, pero con una morfología diferente. A partir de esta nueva norma, todos los laboratorios deben ensayar con el mismo maniquí. En particular en conectores, la norma hace una diferencia entre lo que son los conectores y los mosquetones, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a poner distintos requisitos de resistencia para cada uno. En este cuadro ven las fuerzas mínimas que deben resistir los mosquetones. Mosquetón básico y mosquetón de terminación. El mosquetón de terminación es el que justamente se encuentra en la terminación
del componente y va a hacer la conexión con la otra parte del sistema, ¿sí? Los pueden conocer también como, podemos pensar por ejemplo en los mosquetones de distinta apertura al final de los elementos de amarre, y también tenemos los mosquetones del tipo carabinero, ¿sí? Entonces, antes se pedía solamente un ensayo de resistencia estática sobre el eje mayor, ya vamos a ver una figura, y resistencia a la corrosión. Eso era todo lo que se le pedía a los conectores y a los mosquetones en la norma IRAM anterior. Ahora van a ver que se pide probar la resistencia de las distintas configuraciones del mosquetón y las distintas partes del mosquetón. Por ejemplo, se prueba el eje mayor con el cierre cerrado y sin el bloqueo de seguridad, ¿sí? Muchos estarán acostumbrados a ver el mosquetón carabinero, que es un mosquetón de eslabón con una rosca que se traba manualmente, ¿sí? Esa traba de seguridad depende de la persona. Para funcionar, la persona se tiene que acordar que la tiene que cerrar. Bueno, en ese caso se le exige al mosquetón que aguante por lo menos 1500 kilos, 15 kilonewton, más o menos la conversión la redondeamos, sin esa traba. ¿Por qué? Porque el cerrar esa traba, esa rosca, aumenta la resistencia del mosquetón. Entonces, como mínimo, si la rosca no está trabada, el mosquetón tiene que resistir 15 kilonewton. Si esa traba está correctamente cerrada o es un mosquetón que traba automáticamente, ese mosquetón tiene que resistir 20 kilonewton, ¿sí? 2000 kilos. No se puede romper antes de esa fuerza. Y después se hace una prueba al eje menor, ¿sí? A los de terminación no se les pide, a los básicos sí tienen que resistir 700 kilos, 7 kilonewton con el eje menor cerrado, ¿sí? Este es el eje menor. En un mosquetón básico tiene que resistir 700 kilos, 7 kilonewton con esta puerta, esta traba cerrada. Otro ensayo que se agrega es el de lo que se llama la puerta del mosquetón, ¿sí? Estos mosquetones son mosquetones de terminación, los vemos clásicamente al final de un elemento de amarre, de un cabo, de una cola de amarre, y fíjense que se agrega el ensayo para verificar la resistencia del cierre de la puerta. ¿A qué apunta este ensayo? A garantizar que los mosquetones no se van a abrir de manera involuntaria, ¿sí? La norma pide que todos estos conectores y mosquetones se abran con al menos 2 movimientos consecutivos e intencionales, ¿sí? O sea, yo tengo que intencionalmente accionar 2 mecanismos consecutivos para poder abrir estos mosquetones. Bueno, ¿esto para qué? Para evitar una apertura accidental e involuntaria cuando estamos trabajando en altura y que de esta manera se pueda producir una caída. Además de esos 2 movimientos, ahora la norma pide que los mosquetones resistan también una fuerza y no se abran automáticamente. Y el otro ensayo que se pide es también aplicando la fuerza, pero desde una manera transversal, ¿sí? O sea, el mosquetón se pone en manera horizontal y se le aplica también la fuerza a la puerta y se fija, lo que se determina es cuánto se deforma la puerta del mosquetón, ¿sí? Esto también orientado no solo a la apertura involuntaria, sino a la deformación que pueden tener los mosquetones por golpes. Muchas veces en situación de trabajo el mosquetón se golpea contra el piso o contra alguna pared, bueno, tiene que seguir funcionando. Entonces, a lo que apunta este ensayo es justamente a garantizar que el mosquetón no se rompa de nada y pueda seguir manteniendo su funcionalidad. Y la otra cuestión que normaliza ahora la 3622 es cuánto se abre la puerta del mosquetón, ¿sí? Esto ahora también se verifica. Nosotros estamos acostumbrados
a decir, bueno, necesito un mosquetón de 18, necesito un mosquetón de 55, necesito un mosquetón de 110, necesito un mosquetón de 65. ¿A qué hace referencia esa medida? Justamente a esto. ¿Cuánto se abre la puerta del mosquetón? ¿Para qué? Para saber dónde voy a poder conectarlo, porque las estructuras son diferentes, tienen distintos tamaños, entonces necesito compatibilidad entre los componentes, y bueno, y una manera es sabiendo cuál es la apertura del mosquetón. Bueno, ahora la norma pide que esto se verifique, ¿sí? Tiene que, lo que declara el fabricante, el laboratorio verifica que efectivamente sea así. En cuanto al arnés anticaídas, la gran novedad que incluye la nueva norma IRAM 3622 es el indicador de caídas o el testigo anticaídas. El testigo anticaídas ya lo encontrábamos anteriormente en el mercado, prácticamente todos los arneses lo tenían, pero no era un requisito normativo, ¿sí? Ahora es obligatorio que los arneses incluyan un testigo de caídas. ¿Cuál es la función del indicador de caídas? Indicarme, como lo dice el nombre, en el caso de que un arnés haya sufrido una caída, haya detenido una caída. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando se hace la inspección del elemento del arnés, sea fácil identificar que ese arnés no puede ser reutilizado y hay que retirarlo de servicio, ¿sí? A veces hay caídas que por ahí no generan tanta fuerza, no son tan violentas y a simple vista nos parece que el arnés está en condiciones, ¿sí? Cuando en realidad no es así. El primer criterio de descarte es que después de una caída el arnés debe ser retirado de servicio. Bueno, el indicador de caídas nos ayuda a identificar cuándo el arnés debe ser descartado después de una caída. La otra novedad, y en consonancia con lo que les comentaba, que el cinturón no va a ser más un elemento de protección personal contra caídas de altura, el arnés que incorpore un cinturón lo tiene que tener incorporado de manera permanente, ¿sí? No puedo retirar el cinturón del arnés sin dañar el arnés, ¿sí? El cinturón que se encuentre en un arnés no podrá ser removible. Y si el arnés viene con un elemento de amarre incorporado, se encuentra en el mercado arneses que ya vienen con un cabo en la toma dorsal, por ejemplo, ese elemento de amarre tiene que cumplir con los requisitos específicos para los elementos de amarre, por más que esté incorporado al arnés, ¿sí? Hay que ensayarlos por separado. Esto es más exigente justamente para después tener un margen mayor de seguridad a la hora de usar el conjunto. Y si incorpora un cabo de posicionamiento, es importante y es obligatorio que cuente con una leyenda para que ese elemento de amarre de posicionamiento no se use como elemento de amarre anticaídas, ¿sí? Es frecuente ver que hay una persona con un arnés que está conectada a un punto de anclaje con un elemento de amarre que no tiene absorbedor de energía, ¿sí? Con un elemento de sujeción y posicionamiento, ¿sí? Pensando en el usuario, es obligatorio agregar esta etiqueta para indicarle que no es el amarre adecuado que tiene que usar para protegerse en caso de una caída. Los puntos de anclaje del arnés son de dos grandes tipos. Son elementos de enganche anticaídas y elementos de enganche de posicionamiento. Y es muy importante diferenciarlos porque son fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema en caso de una caída, ¿sí? Los puntos de anclaje que sirven para detener caídas tienen que estar señalizados, tienen que estar marcados con la letra A o A/2, ¿sí?
En la toma dorsal de los arneses vamos a encontrar una A, y el otro punto anticaídas se encuentra en la toma frontal, en la zona a la altura del esternón, y puede ser, normalmente se encuentra una sobre 2 porque quiere decir que hay que unir los dos puntos para que funcionen como un elemento de enganche contra caídas, ¿sí? Algunos arneses los pueden usar por separado, van a estar indicados con la letra A. Lo importante es que cuando yo veo A sobre 2, tengo que saber que hay que unir los dos puntos porque si no el punto de enganche no va a funcionar como anticaídas. Y los otros elementos de enganche son los puntos de posicionamiento. No se marcan. No tienen A, no tienen P, no tienen ningún tipo de señalización. Y normalmente se encuentran a la altura de la cintura. Lo más frecuente es encontrar las dos anillas a los costados de los cinturones que se usan para posicionamiento, pero también podemos encontrar en la zona ventral una anilla utilizada para rescate, o incluso en la parte trasera de los cinturones para usar a modo de restricción, ¿sí? En ningún caso son anticaídas, ¿sí? No hay que conectar la detención de la caída a estos puntos de posicionamiento, sino a los puntos de anclaje. Partes de los arneses, tomas anticaídas, pueden ser dorsal. La dorsal es obligatoria por norma, ¿sí? Todos los arneses tienen que tener como mínimo la toma dorsal. Después pueden incorporar adicionalmente una toma frontal. Esta toma frontal puede ser en una anilla metálica, una pieza metálica, o puede ser textil, ¿sí? Tomas de posicionamiento o hebillas de posicionamiento, como comentábamos recién, se encuentran normalmente en la zona de cintura. En tomas de rescate en la zona ventral, hay arneses que tienen tomas de rescate en los hombros, ¿sí? Eso va a depender de si la persona que tiene el arnés va a rescatar o es rescatada, básicamente la diferencia es esa. Tiene que haber medios para regular el arnés. Preguntaban sobre el talle de los arneses, ¿sí? Correctamente Alejandro les decía que depende del fabricante, hay fabricantes que tienen talles o hay fabricantes que tienen solamente talle estándar. Lo que sí no puede faltar, independientemente del talle, es la posibilidad de ajustar y regular el arnés a mi cuerpo. El arnés tiene que estar ajustado de manera adecuada para que funcione. Un arnés muy ajustado, en el caso de una caída, va a aumentar la presión sobre las arterias femorales. Un arnés muy flojo, en el caso de una caída, va a hacer que las bandas probablemente actúen como guillotina, generando cortes, mutilaciones y otro tipo de lesiones. Por eso es importante que el arnés esté bien ajustado, y para eso, por norma, tiene que poder permitir la regulación. Arnés de cuerpo completo, es decir, que incluye lo que es bandas de hombro, de bandas de pierna, ¿sí? Por eso se llaman arneses de cuerpo completo, tienen que abarcar la totalidad del torso y las extremidades inferiores. El testigo indicador de caída normalmente los pueden llegar a encontrar así. Cuando el arnés está en condiciones y no sufrió una caída, van a ver una etiqueta que dice que está ok o que ese arnés está apto para el uso, y después de una caída actúa como fusible y se visualiza otra leyenda que nos indica que el arnés no puede ser utilizado nuevamente. Y acá lo que les comentaba, en este caso, anillas para rescate en las bandas de hombros. Este tipo de arnés con estas anillas en hombros se usan, por ejemplo, para espacios confinados, ¿sí? ¿Qué ensayos se les hacen a los arneses? Todos los arneses tienen dos tipos de ensayo, un ensayo estático y un ensayo dinámico, y se ensaya cada punto de enganche.
Las tomas anticaídas llevan un ensayo estático, es decir, que hay que aplicarles una fuerza de 1500 kilos durante 3 minutos. No se tienen que romper, no se tienen que deformar. Normalmente en ese ensayo se prueba lo que es el indicador de caídas, ¿sí? El indicador de caídas no se tiene que abrir antes de los 200 kilos, en consonancia con la pregunta del ¿a cuántos kilos se activa el amortiguador de caídas? Bueno, el indicador de caídas tiene que ir en ese mismo sentido. No se puede abrir antes de los 200 kilos y no se puede abrir a más de 600 kilos. Se tiene que abrir en ese rango de fuerza. Se ensayan también las tomas de sujeción y posicionamiento. Se les hace también un ensayo estático de 15 kN durante 3 minutos. Y luego se hace un ensayo dinámico. A cada toma anticaída previamente ensayada estáticamente, se le hace un ensayo de caída con el maniquí de 100 kilos, una caída libre de 4 metros, y lo que se mide ahí es el ángulo en el que queda el maniquí después de la caída. Los siguientes elementos normalizados son los elementos de amarre con absorbedor de energía y los amortiguadores o absorbedores de energía sueltos, ¿sí? En este caso, el requisito en cuanto a la fuerza que deben absorber, o sea, no pueden transmitir al cuerpo más de 600 kilos. En el caso de una caída sigue siendo el mismo, ya estaba en la norma anterior. También el largo que se pueden estirar, el largo que se puede sumar a la distancia de caída sigue siendo la misma. La diferencia es que se normalizó lo que es esta precarga estática. La precarga estática tiene que ver con a qué fuerza se empieza a activar el absorbedor de energía. Bueno, se somete el absorbedor, el amarre o el cartucho a 200 kilos durante 3 minutos y no se tiene que abrir más de 50 milímetros, ¿sí? Ese es el máximo permitido. Por el resto, los requisitos siguen siendo los mismos. Tenemos para ver 2 videitos cortitos, ¿vale? De 2 ensayos. Un ensayo es una caída de un maniquí que está conectado con un elemento de amarre sin absorbedor de energía. Y después tenemos un video del mismo maniquí conectado con un elemento de amarre con absorbedor de energía. La idea es que puedan visualizar cuál es la diferencia que hace, la diferencia que marca el hecho de tener el cabo adecuado, el elemento de amarre adecuado que actúe ante una caída. Lo proyectamos, Caro. Bien. Como ven, en ese caso, el maniquí de 100 kilos se amarró bastante, incluso en muchas ocasiones golpea contra los laterales, ¿sí? Eso es lo mismo que puede pasar con una persona en una situación de caída. Toda la energía que se genera en una caída se le transmite a la persona. Una pregunta que podríamos haber puesto como encuesta es ¿cuánta fuerza se genera en una caída? Si alguien lo sabe, lo pone en las respuestas, pero si no también lo podemos comentar. En este caso vemos la caída y vemos cómo el cartucho actúa abriéndose y absorbiendo la energía que se genera. Es una caída mucho más limpia, es una caída mucho más suave, mucho más soportable para la persona, y se le transmite una fuerza que no genera lesiones graves, ¿sí? Siempre lo que pide la norma es transmitir menos de 600 kilos a la persona. Bueno, el ensayo dinámico siempre en factor 2, ¿recuerdan lo que les comentó Alejandro del factor de caída? Bueno, los ensayos se hacen siempre en la peor condición. Los elementos de amarre también se ensayan en factor 2 con una pesa de 100 kilos. Y después de la caída,
ese mismo amarre o ese mismo absorbedor tiene que resistir otros 1500 kilos durante 3 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense toda la solicitación que se les hace a los elementos de amarre y por qué son el elemento adecuado en el caso de una caída y no se deben confundir ni reemplazar con los elementos de amarre que no tienen absorbedor de energía. Los cabos de posicionamiento tienen que tener esta etiqueta de advertencia justamente para que no se usen como anticaídas. No tienen restricción del largo, pueden ser, a diferencia de los cabos anticaídas que tienen un máximo de 2 metros, los elementos de posicionamiento no tienen restricción del largo, pueden ser del largo que se necesite en un determinado sistema. Lo importante es que sean regulables, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usan en estos casos en lo que se llaman sistemas de restricción. ¿Qué son sistemas de restricción? Son sistemas que hacen que la persona no pueda acercarse al riesgo de una caída, ¿sí? Un sistema de restricción tiende a eliminar justamente el riesgo de caída. Por eso se tiene que poder regular para que la persona pueda llegar a la situación de trabajo que necesite, pero que no le permita ir más allá y encontrarse expuesto al riesgo de caída. Los ensayos que se les hacen son muy similares, la diferencia es que a estos cabos no se les pide absorber energía, son amarres que no tienen absorbedor de energía, por ende, si se utilizan mal, le van a transmitir toda la fuerza de la caída a la persona. Y puede pasar que la persona quede sostenida por el sistema, sin embargo, hay riesgo de muerte directamente por la cantidad de energía que recibe en el choque de la caída. Entonces, repasando un poquito el ABC, tenemos el punto de anclaje, los anclajes, los conectores de anclaje que contempla la 3626, los arneses, la 3622, los sistemas de conexión, en este caso vimos hasta ahora solo de la 3622, y yo agrego la D, A, B, C, D, para que no nos olvidemos que hay un nuevo componente en la norma, que son los dispositivos antitrauma, y que son la primera reacción después de una caída que va a permitir que la persona no sufra ulteriores lesiones, ¿sí? Porque le va a dar tiempo, le va a hacer ganar tiempo hasta que se pone en acción el plan de rescate, ¿sí? Porque hablamos mucho de lo que es la detención de caídas, pero nos tenemos que preguntar qué pasa después de que la persona se cayó y está suspendida, ¿sí? Que es tan importante como lo que es los sistemas de detención de caídas, ¿sí? Como bien decía Alejandro, ya a los pocos minutos se empiezan a observar las primeras consecuencias, los primeros daños, y hay que tratar de minimizarlos y evitarlos. Es por esto que la norma 3622 incorpora la D, el dispositivo antitrauma, que es justo después de la caída. Tiene que ser regulable, obviamente, para que se adapte a cada cuerpo, al igual que los arneses, que también tienen que ser regulables. Tienen que tener terminaciones que permitan la conexión. Se les hace un ensayo estático, tienen que soportar 250 kilos durante 3 minutos, y si tienen partes metálicas, tienen que ser resistentes a la corrosión, ¿sí? También se les hace un ensayo de corrosión. Y la otra novedad, el otro cambio que introduce esta norma es que el marcado y las instrucciones están mucho más orientadas al usuario que antes, ¿sí? En esta norma se pensó mucho más en el usuario, en que le llegue realmente la información de la mejor manera y que le sea útil a la hora de tener que armar un sistema y utilizar los elementos de protección personal que forman parte de cada uno de estos sistemas. Y la otra norma IRAM vigente para lo que es trabajo en altura y que se ocupa de la C, de la conexión entre el arnés y el punto de anclaje, es la norma IRAM 3605, que abarca la norma IRAM 3605, líneas de anclaje rígidas, líneas de anclaje flexibles, los dispositivos deslizantes que se usan con cada una de estas líneas, y los dispositivos retráctiles o inerciales, también conocidos como inerciales.
Una línea de anclaje rígida es un subsistema, y se llama subsistema porque va siempre en uso con un dispositivo deslizante que sirve justamente para conectar el anclaje con el arnés. Puede ser un riel o un cable de acero, y la característica particular es que está fijada en distintos puntos para evitar movimientos laterales de la línea, ¿sí? Normalmente tiene como mínimo un punto de fijación en la parte superior y un punto de fijación en la parte inferior. Después se van a ir poniendo puntos de fijación intermedios dependiendo del largo de la línea de vida, justamente para evitar que haya movimiento lateral, que haya desplazamiento de esta línea de vida. Siempre verticales, ¿sí? Estamos hablando de líneas de vida verticales. También se les hace ensayos de resistencia, tienen resistencia estática de 15 kilonewtons, o sea, 1500 kilos durante 3 minutos. Se hace también un ensayo dinámico, y ahí acá las distancias más, después de la caída que permite la norma, son más restrictivas que la norma IRAM 3622. Algunos ejemplos de líneas de anclaje rígidas, como ven, pueden ser un riel, ¿sí?, que esté fijo a una estructura o una escalera, o pueden ser en cable de acero, pero en todos los casos la característica es que justamente tienen una fijación en la parte superior y en la parte inferior, pudiendo tener adicionalmente puntos de fijación intermedios o anclajes intermedios. Las líneas de anclaje flexibles, por otra parte, también conceptualmente son lo mismo, ¿sí? Son verticales, conectan el anclaje al deslizante que va conectado al arnés. La diferencia es que el punto de fijación está en la parte superior y no en la parte inferior, ¿sí? Por eso son flexibles, porque en la parte inferior no tienen un punto de fijación. Lo que sí pide la norma es que tengan un contrapeso o un lastre, algo que haga peso para de alguna manera limitar un poco estos movimientos laterales. Dependiendo del material, va a pedir resistencia diferente, ¿sí? En este caso, este es un ejemplo de un ensayo estático a una línea de vida en cuerda, ¿sí? Se le hace el mismo terminal de los dos lados y se tira. Se tira y se le aplica una fuerza de 2.200 kilos, y ahí se la mantiene durante 3 minutos. Y la línea de vida tiene que resistir ese ensayo, ¿sí? Tiene que resistir esa fuerza. En cambio, si estamos hablando de una línea de vida en cable de acero, una línea de vida flexible en cable de acero, que también se puede dar la situación, el ensayo es el mismo, pero la fuerza requerida, en este caso, es de 1.500 kilos en lugar de los 2.200 que se le pide a la cuerda. En líneas generales, a los componentes textiles, como cuerdas o cintas, se les pide una resistencia un poco mayor que a los componentes metálicos. Los dispositivos deslizantes, ¿sí?, o salvacaídas, son los que se van a ubicar sobre la línea, flexible o rígida, en cable de acero, en cuerda o del material que sea, y lo que permiten es ir desplazándose en forma vertical u horizontal sobre la línea en función de las tareas, y van a detener la caída bloqueando sobre la línea, ¿sí? Esta es la figura del ensayo dinámico. A los dispositivos deslizantes se les hace un ensayo dinámico con una pesa de 100 kilos, siempre fíjense en la peor condición, factor 2, ¿sí? Este es el dispositivo deslizante, se sube al máximo la pesa y se la deja caer, ¿sí? Tiene que frenar en menos de 1 metro y no puede transmitir más de 600 kilos a la persona. Los 600 kilos o los 6 kilonewton es el límite común que fijan todas las normas. Hay que medir
la fuerza máxima y la distancia de desplazamiento, ¿sí? La norma pide requisitos en cuanto a fuerza y a desplazamiento. La otra prueba, las otras pruebas que pide la norma para retráctiles y dispositivos deslizantes son acondicionamientos. Acondicionamientos a alta temperatura, a baja temperatura y a la humedad. Es decir, que antes de realizar el ensayo de bloqueo se hace con una pesa de 5 kilos, ¿sí? En este caso tenemos un deslizante en una línea de vida en cuerda conectada con un mosquetón a la pesa. Previamente, este deslizante estuvo acondicionado en un horno a 50 grados, ¿sí? Durante 2 horas. Después de tenerlo a 50 grados durante 2 horas, antes de que pase el minuto y medio, hay que hacer este ensayo con esta pesa de 5 kilos y comprobar que el dispositivo efectivamente bloquea, funciona, ¿sí? Lo mismo con el acondicionamiento a frío. La diferencia es que acá tenemos que acondicionar durante 2 horas a 30 grados bajo cero el dispositivo deslizante. También dentro de los 90 segundos se lo retira y se le hace la prueba de bloqueo, el ensayo de acondicionamiento con la pesa de 5 kilos. Y después el ensayo de humedad, hay que someter el dispositivo deslizante 24 horas a temperatura ambiente y después 3 horas en agua, ¿sí? Hay que tenerlo sumergido 3 horas en agua, temperatura normalizada entre 10 y 30 grados, y también se retira y dentro de los 90 segundos se le hace la misma prueba de bloqueo. Opcionalmente hay ensayos de acondicionamiento al polvo y a los hidrocarburos, pero no son obligatorios. Estos tres, frío, humedad y calor, son obligatorios los que pide la norma. Y los dispositivos anticaída retráctil o inerciales también son son tambores con un sistema de enrollado de cable o de cinta y que tienen un sistema de freno de bloqueo automático que funciona como el cinturón de seguridad de los autos, ¿sí? Apenas se ejerce una determinada fuerza, se bloquea y detiene la caída, ¿sí? También se les hace un ensayo estático, según sean en cinta o en cable de acero, de 1500 kilos o de 1200 kilos, y la altura, el desplazamiento máximo permitido que puedan dejar antes de bloquear, en caso de una caída, es de 2 metros, y también se les hace los acondicionamientos que antes mencionábamos para los salvacaídas. Esta norma, la 3605, que hoy abarca líneas de vida rígida, líneas de vida flexibles y retráctiles, está en revisión. Ya hay 2 partes que salieron a discusión pública, ¿sí? Se va a dividir en la IRAM 3605 parte 1, que va a abarcar lo que es líneas de vida rígidas con el dispositivo deslizante. Esta todavía no salió a discusión pública, pero está por salir en cualquier momento. La IRAM 3605 parte 2, que se va a ocupar de las líneas de anclaje flexibles con el dispositivo deslizante. Y acá va a haber un cambio también de paradigma, porque ya no vamos a pensar más a la línea de vida por un lado y al dispositivo deslizante por el otro como componentes separados, sino que la norma los va a considerar como en realidad hay que considerarlos, y es como un conjunto, ¿sí? Por eso hablábamos al principio de subsistema. La línea de vida y el salvacaídas son una sola cosa. Y así los va a concebir la nueva norma IRAM 3605. Es importante que nosotros también como usuarios tengamos en cuenta que el salvacaídas y la línea de vida son un solo elemento de protección personal, por más que en el mercado se puedan comprar por separado, ¿sí? Cada fabricante va a ofrecer el salvacaídas o el dispositivo deslizante con la línea de vida correspondiente. Y esa línea de vida tiene que estar certificada y tiene que cumplir con los ensayos que pide la norma. Si no,
estoy fuera de regla, estoy fuera de norma, estoy fuera de ley, porque no estoy utilizando un elemento de protección personal certificado y que cumpla con la norma, ¿sí? Es muy frecuente escuchar que se compra por un lado un salvacaídas y por separado cuerda suelta. Esa cuerda suelta no es un elemento de protección personal, no está bajo norma y por ende no está dentro de la ley, ¿sí? Cuando compro un salvacaídas le tengo que comprar su línea de vida correspondiente. Y la parte 3 se va a ocupar de retráctiles. La parte 2 y la parte 3 ya están en discusión pública desde el 11 de agosto. Esto quiere decir que el 11 de octubre se termina la etapa de discusión pública y si no hay modificaciones de fondo, se pasa al comité y después se publica. Es de esperar que en los primeros meses del año que viene ya tengamos las nuevas normas IRAM 3605 parte 2 y parte 3, cada una apuntando a estos distintos subsistemas de conexión. Para verificar la eficacia de la charla, Vane, tenemos la última pregunta, a ver si quedó claro cuáles son las normas en cuestión. Dale, Caro, ya la estamos lanzando. A ver cuánto de todo lo que estuvimos aprendiendo quedó. Tanta información, pero la verdad es que hay un montón de preguntas. Les agradecemos a todos los que están participando, porque como siempre decimos, esto hace sentido si ustedes están del otro lado. Así que gracias. Vamos a tratar de responder algunas de todas las preguntas. Tuvimos casi un total de 300 comentarios y de más de casi 800 personas que participaron hoy, así que es un volumen que el tiempo no nos permite responder a todos como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá en esta votación cuánto quedó claro de todo lo que hablamos, y ya hay más de un 50% que respondió. Bueno, Caro, gracias. Como le decía Alejandro, la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos aportan, todo lo que nos traen y sobre todo la necesidad que hay de hablar sobre estos temas, ¿no? Que a veces parece que está todo claro, pero bueno, cuando uno pone luz se da cuenta que hacía falta poder conversar, poder preguntarnos, poder ampliar nuestro conocimiento en esto. Bueno, vamos a finalizar la votación ya con un 65% del total que votaron, y creo que todos entendieron bastante. El 67% respondió la última, que son estas 3 normas vigentes, y el resto, bueno, dividido entre las anteriores. Creo que estamos de acuerdo, Bien, ¿no, Caro? bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si les parece, para ir cerrando, vamos a hacerle algunas preguntas. Voy antes aclarando algunos temas, aprovechando que estamos conectados, porque hay algunas preguntas que se repiten. Este material va a estar subido tanto en la web de la Cámara Argentina de Seguridad como en la web de la UART, para que lo puedan ver, para que lo puedan preguntar. Esto queda grabado y nosotros lo vamos también a compartir en el canal de YouTube de la Cámara, para que puedan volver a revivir o a recordar estas cosas que a veces uno quiere, nada, con el tiempo, o si se fueron antes, lo que sea. Así que va a estar esto disponible para que lo puedan volver a ver. Les agradecemos a todos los que ya estuvieron participando, les recordamos el encuentro que viene. Y bueno, aprovechando que Caro está acá con nosotros, le vamos a hacer algunas de las preguntas para ver con ustedes algunas de las respuestas que seguramente tienen. Les cuento, te cuento, Caro, en realidad. Una de las preguntas es, ¿qué tipo de empresas no dedicadas específicamente a los trabajos en altura deberían certificar estas normas? Bueno, es una pregunta igual no específica del tema. No, lo que hay que tener en cuenta es que si en alguna situación de trabajo se usa
un elemento alcanzado por alguna de estas normas, tiene que estar certificado. A veces no tenemos situación de trabajo en altura, pero tenemos, por ejemplo, la posibilidad de caída a distinto nivel en tareas de zanjeo, de excavaciones, o en espacios confinados, ¿sí? Y de repente los mismos elementos que se usan para el trabajo en altura se usan para esas situaciones de trabajo y hay que verificar que si están alcanzados por estas normas deben estar certificados. Bien, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿de qué largo debe ser el amortiguador y cuál es la longitud total del elemento de amarre? Por norma, el largo máximo de un elemento de amarre anticaídas no puede superar los 2 metros, sin el amortiguador abierto, ¿no? Con el amortiguador cerrado no puede superar los 2 metros. Y después de la caída, lo que la norma permite es que eso se abra hasta 1,75 m. Bien, bien. Otra de las preguntas es, después de una caída que puede caer en suspensión la persona, ¿qué se hace? ¿Se sigue trabajando? ¿Se aplica un protocolo? Antes de empezar a hacer el trabajo en altura hay que tener el plan de trabajo seguro en altura y el plan de rescate. Bien. Antes de empezar a trabajar. Porque justamente tenemos muy poco tiempo en que la persona se puede encontrar en situación de suspensión para aplicar ese plan de rescate. Entonces, si yo tengo que empezar a pensar cómo rescatar a la persona cuando ya se cayó, No, claro. es lo mismo que no haber tenido un sistema de detención de caídas. Entonces, cuando diseño mi plan de trabajo seguro en altura, tengo que tener mi plan de rescate. Bien, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cómo se advierte que se está excediendo el ángulo de acción segura de un equipo retráctil anticaídas? Hay que estar en el lugar, ¿sí? Hay que estar en la situación, en el ambiente de trabajo donde se va a colocar ese dispositivo retráctil. Bien. Lo ideal es siempre tenerlo directamente sobre la cabeza, ¿sí? Y el ángulo es tan poquito que la mayoría de los retráctiles. Hay retráctiles que tienen certificación para trabajar, funcionar en un ángulo mayor respecto de la vertical, ¿sí? Pero en general los retráctiles permiten un ángulo de trabajo tan pequeño que antes de ponerme a medir el ángulo me voy a tratar de asegurar de tenerlo siempre arriba de mi cabeza. Bien. Otra de las consultas, Caro, hablan de, para dar cumplimiento a la resolución 896 del 99, preguntan si el arnés tiene que estar certificado en Argentina y qué entes se encuentran acreditados para certificar estos arneses bajo los ensayos del IRAM. Sí, tienen que estar certificados en Argentina, no importa que el arnés tenga una certificación afuera, ¿sí? Igualmente tienen que estar certificados en Argentina. La resolución prevé un esquema de certificación que involucra al ente de certificación y a un laboratorio de ensayos, ¿sí? Que tienen que estar acreditados y reconocidos por la Secretaría. Hoy en día hay un laboratorio de ensayos acreditado para realizar justamente todos los ensayos que piden estas normas y hay 3 entes de certificación también que están reconocidos por la Secretaría para hacer este tipo de certificación. No sé si los puedo nombrar o no, no sé. Igual es público, porque se reconocen por disposición de la Secretaría. Sí, sí, nombralos. Uno es IRAM, el otro es UL y el otro es IQC. Bien. Bien. Otra de las preguntas es, para tareas de, por ejemplo, 1,80 m, ¿puedo utilizar una línea de vida sin amortiguador? Las líneas de vida contempladas en la 3605 no obligan a incorporar un amortiguador de caída justamente porque ya la interacción entre la línea de vida y el dispositivo deslizante de por sí solos bloquean mucho más rápido, cumplen con el máximo de fuerza que pueden transmitir a la persona y con la distancia máxima de caída permitida por la norma.
no es obligatorio tener un absorbedor de energía en la línea, en esa, sea la altura que sea, ¿no? Más allá del 1,80 m, no es obligatorio incorporar un absorbedor de energía. Bien, bueno, Caro, y vamos por la última, ya son 6 menos cuarto, algunos ya se están desconectando, pero les seguimos agradeciendo a todos los que están ahora con nosotros. Preguntan, ¿cuál es la forma ideal para realizar una línea de vida en los últimos niveles de las obras? Me refiero, cuando levantan la losa, a medida que van levantando la última losa, los trabajos suelen realizarse sin un punto fijo de amarre. En ese caso habría que pensar o en una línea de vida horizontal, si fuera posible, o en algún punto de anclaje estructural que están contemplados en la norma, son los del tipo A1, diría, si el techo es, digamos, horizontal. Si va a haber desplazamiento, se puede montar una línea de vida horizontal a la altura del piso. Como decía Alejandro, a veces hay situaciones en las que no es posible ubicar el punto de anclaje por sobre la cabeza o a la altura del usuario. Habría que analizar bien porque hay distintas alternativas que se pueden aplicar en una obra. Pueden ser de protección personal, pueden ser de protección colectiva también. Entonces, sin duda habría que buscar algún dispositivo de anclaje que entre bajo la norma y de ahí terminar de diseñar el sistema. Lo importante es eso, cuando hablamos de trabajo en altura, hay que pensar y diseñar el sistema en función de esa situación particular. ¿Sí? Cada situación de trabajo tiene particularidades y por eso es importante poder asesorarse, conseguir a alguien que nos asesore y nos dé la mejor solución. Buenísimo. Hay muchas más preguntas, pero como saben, no terminamos más. Nos pueden escribir al mail del ciclo, a la casilla que es cicloepp@cas-seguridad.org.ar. Ahí vamos a estar respondiéndoles todos. En los certificados los van a recibir los que respondan la encuesta. Mañana van a estar recibiendo una encuesta porque es muy importante saber qué piensan ustedes, qué les pareció esta actividad, cómo los podemos seguir mejorando, podemos seguir haciendo mejor todo este ciclo de formación que está pensando en ustedes. Y bueno, gracias Caro, gracias Alejandro que también estás conectado ahí. Realmente un placer, fue un éxito la convocatoria. Y también sostener la convocatoria, porque uno puede arrancar con un montón, pero seguimos siendo un montón de personas conectadas, más de 550 personas. Gracias a los que están conectados del otro lado por preguntar, por saludar, por querer seguir aprendiendo y tratar de mejorar, ¿no?, lo que sabemos para poder ponerlo en práctica, que es la idea. Así que gracias Caro y Ale especialmente por estar acá, por hacer posible este encuentro sobre protección de caída en altura. Creo que, digamos, los hechos son concretos y la participación habla de lo bueno que ha sido este encuentro. No sé si quieren decir algo más para cerrar. Agradecerles a todos, a la casa, a la guardia, a la gente que se conectó. Muchas gracias.